Muy buenos días, sean todos bienvenidos de parte de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED y de la Unidad de Vinculación Estudiantil. Les agradecemos muchísimo su presencia durante esta mañana en este segundo simposio de tutores que hemos denominado Manejo Emocional para Tutores en tiempos de pandemia. Aprovechamos la oportunidad para felicitarlos, ya que ayer en Costa Rica fue el Día de los Educadores, esta hermosa profesión o este complemento a nuestras profesiones que hace que no abramos únicamente libros y sabiduría, sino que sobre todo abramos corazones en esas personas que tenemos a nuestra cargo para formar, para guiar y para definitivamente hacer un cambio radical en sus vidas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos e iniciamos con las palabras de nuestro director, el doctor Federico Lee. Adelante, don Federico, por favor. Buenos días a todos y todas. Primero quiero pedirles disculpas por los ruidos de fondo, ya que estamos de gira en lo que es dando la atención a los grupos precooperativos en diferentes sedes universitarias. Nuestra neta, acordémonos, no es solo Sabanilla, es todo el país. Y entonces, por estar en un hotel, habrán ruidos de fondo que no podremos controlar. Les pido muy amablemente me disculpen cualquier ruido de fondo. Agradecerle, por supuesto, a nuestro señor rector, siempre tan involucrado con la docencia. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. A doña Ginette, a don Francisco, a doña Hilda, por el apoyo que siempre nos dan para que estos simposios sean el mayor éxito posible. Y muchísimas gracias a don Carlos Aguirre y a don José María Figueroa, a quien amablemente le llamo Pepe. Don Pepe nos va a hablar sobre la experiencia y las emociones en épocas de pandemia. Él como profesional y también como experto en habilidades blandas, ahora en épocas de pandemia en que el mundo se ha trasladado a la educación virtual. Y don Carlos Aguirre, nada menos importante, es un gran amigo, un gran profesor de la ECA. Gracias a él, la liga fue muchas veces campeón, la selección llegó a su máximo puesto, es un gran coaching a nivel de América, altamente reconocido. Muchísimas gracias por hoy, por compartir con nosotros todas sus experiencias. Muy agradecido y que esta mañana sea de provecho para todos y todas. Y muchísimas gracias, don Carlos y don Pepe. Que tengan un muy buen día, don Carlos. Buenas tardes, don Pepe. Muchísimas gracias, don Federico, por sus palabras y tenemos el honor también de contar con la presencia de nuestro señor rector, el señor Rodrigo Arias Camacho. Adelante, don Rodrigo, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que están participando. Un cordial saludo a don Federico y agradecerles la invitación para estar en este simposio. Dentro de una serie de simposios que viene realizando la Escuela de Administración, en este caso dirigido al personal docente de la escuela, y creo que fue abierta la actividad para tutoras y tutores de toda la institución, dada la relevancia y la pertinencia y la calidad de los expositores que van a abordar los temas en esta mañana. Quiero iniciar también reconociendo el trabajo que se ha llevado adelante en este año 2020, un año complejo, un año de grandísimos retos y desafíos en el que, gracias a la capacidad y disposición del personal de la universidad, hemos salido adelante manteniendo y brindando opciones educativas de calidad a nuestros estudiantes en todo el país. Realmente el poder haber avanzado en un año tan complicado, pues merece un reconocimiento ante todo a las personas encargadas de llevar adelante el quehacer sustantivo de la universidad, como es en este caso la docencia, para abrir oportunidades a miles de personas en todo el territorio nacional. Ahora bien, dentro de este contexto también debemos de repensarnos nosotros mismos y reevaluarnos. Y para estos efectos, nosotros nos apoyamos siempre en lo que dice el cuarto objetivo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de los ODS, que guían la Agenda Mundial 2030. Y este cuarto objetivo
dirigido a la educación, dice que los sistemas educativos deben de estar identificados por 4 variables, 4 pilares, 4 cimientos. Primero que todo, que sean sistemas educativos de calidad. En segundo lugar, que sean inclusivos, que sean equitativos y que abran oportunidades de capacitación, de formación, de educación a lo largo de toda la vida. Si nosotros tomamos estas 4 características que la ONU, la UNESCO, dicen que deben identificar a los sistemas educativos modernos, tenemos que traerlo a las realidades nacionales y dentro de cada país a las realidades institucionales. Y veámoslo entonces dentro de la UNED. Dentro de la UNED tenemos la institución más abierta a dar posibilidades de ingreso a todas las personas en todo el país. Desde ese punto de vista, somos altamente inclusiva. Somos la universidad más inclusiva. Yo digo siempre que es la que brinda equidad al sistema universitario de Costa Rica. Y ahí entramos a la segunda característica, precisamente, la equidad, con oportunidades a lo largo de toda la vida y con calidad. Ahora bien, pensemos, dentro de los cambios que se han venido dando en el 2020, cómo estas 4 características pueden profundizarse, cómo pueden llegarse a perfeccionar para que seamos cada vez más inclusivos, de más calidad, más equitativos y abriendo más variadas y continuas oportunidades de aprendizaje, de actualización profesional, de adquisición de conocimientos, aprovechando las herramientas tecnológicas que el desarrollo de la humanidad pone a nuestra disposición. Y para todo ello es indispensable que estemos en diferentes actividades de capacitación, que estemos en actividades que nos permitan adquirir conocimientos, ya sea por nosotros mismos o en este tipo de eventos como el simposio que hoy tiene lugar, que nos da la oportunidad también de vernos alrededor de las características desde afuera que un elemento externo como la pandemia impone para la vida de los países e impone para el desarrollo de las instituciones. Y aquí nada más para terminar, 3 elementos que los mismos ODS dicen que son los medios para alcanzar las metas que se plantean. Esos 3 elementos tienen que ver, uno con infraestructura, con el desarrollo de la infraestructura. Entonces pensemos hoy en día, ¿cuál es la infraestructura que ocupan las instituciones educativas? ¿Cuál es la infraestructura que ocupa la UNED para el futuro? Y en eso hemos venido trabajando con el propósito de fortalecer las herramientas que tenemos a nuestra disposición, de diversificarlas, de ampliarlas. ¿Para qué? Para que, por un lado, tengamos mayor acceso, que es el segundo de esos medios, y tercero, el personal capacitado, el personal motivado, el personal preparado para hacer uso de las herramientas que tiene a disponibilidad la institución para cumplir con los grandes fines que le sustentan la misión en la sociedad costarricense. Esa misión de abrir oportunidades a todas las personas utilizando tecnología educativa con el propósito de que puedan llevar adelante sueños, que puedan llevar adelante sus grandes expectativas de estar mejor preparados para enfrentar los desafíos de la vida y construir mejores condiciones para sus comunidades, para sus familias y para sí mismos. En eso es en lo que se concentra y eso es lo que motiva el cumplimiento de la misión de la universidad y la labor que llevamos adelante continuamente, esa apertura de oportunidades para que las personas puedan tener mejores condiciones de vida. Y para ello tenemos que prepararnos en todo sentido y la participación de todas y de todos ustedes en este simposio es un elemento, es un factor clave que debe de ayudarnos a estar mejor preparados para llevar adelante esa noble misión que tenemos de educar a personas en todo el país. Muchísimas gracias por la invitación y muchos éxitos en esta actividad. Gracias. Don Rodrigo, muchísimas gracias a usted por siempre acompañarnos y apoyarnos en todas las actividades. Yo creo que con sus palabras no podemos más que sentir, en primer lugar, un gran orgullo de trabajar en esta institución y sobre todo una gran motivación de intentar siempre capacitarnos para dar mejor calidad a nuestros estudiantes. Y bueno, compañeros, les cuento cómo vamos a trabajar durante esta mañana. Vamos a solicitarles en primera instancia que mantengan sus cámaras y sus audios apagados durante toda la sesión para poder tener una más limpia transmisión de los mensajes. Eso no significa que no queramos que
tener una buena conexión con ustedes y por eso tenemos el recurso del chat. Así que les agradecemos que por ahí nos cuenten de cuál cátedra, de cuál CEU están con nosotros o si tenemos compañeros de otras carreras que no sean la carrera de Ciencias de la Administración. Y también, llegado el momento, cuando podamos hacer consultas a nuestros conferencistas, también por ese medio pueden hacérmelas llegar. Les recordamos también que para esta actividad recibirán ustedes un certificado de aprovechamiento, un certificado de participación. Al final de la actividad les vamos a dar un link para que además nos hagan llegar sus impresiones acerca de esta actividad y sobre todo los intereses que tienen ustedes para actividades posteriores. Y con base en el llenado de esta pequeña evaluación, ahí vamos a tener entonces la base de datos para hacerles llegar sus respectivos certificados de participación. Y sin más, entonces iniciamos con este tema tan importante y tan interesante porque sabemos todos cuán difícil ha sido esta época también desde el punto de vista emocional. Si bien es cierto, nosotros ya teníamos mucho camino adelantado en la virtualidad y probablemente por eso es que somos la universidad líder en este paso y se nos ha hecho tal vez un poco más fácil. Sí tuvimos que aumentar ese porcentaje de virtualidad y con todo el resto de situaciones que se dieron a nuestro alrededor desde el punto de vista de salud, económico, tal vez esa incertidumbre por nuestros familiares en riesgo, el hacer ese paso y empezar a trabajar en entornos completamente diferentes, pues desde el punto de vista emocional ha sido una transición abrupta y difícil y justamente de eso es de lo que queremos hablar durante esta mañana. Y nadie mejor que don José Manuel Figueroa, que nos va a hablar acerca de cómo potenciar las emociones en el aprendizaje. Don José Manuel es presidente y director de Relaciones Internacionales e Institucionales del ICEF. Es doctor en Recursos Humanos y Organizaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, Program Management Development, PMD, por ESADE Business School, máster en Recursos Humanos por EAE y licenciado en Psicología por la Universidad de La Habana en Cuba. Él se ha desempeñado como director de Recursos Humanos en organizaciones del sector educativo durante más de 20 años y como director del Departamento de Innovación, Negocios y Nuevas Tecnologías de la Universidad Internacional Iberoamericana, UNINI, de Puerto Rico, Estados Unidos y Campeche, México, y también es socio director de PF Consulting. Colabora además como profesor y asesor académico en ESADE Business School, Fomento Formación ESSEC Business School, ESSER Business School, Centro Universitario Ramón Areces, la Fundación UPC, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de León, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Girona, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Autónoma de Occidente en Colombia, y tenemos hoy el honor de tenerlo también aquí en la Universidad Estatal a Distancia. Ya lo hemos tenido varias veces, ya como hablábamos ahora, ya es un amigo cercano de la universidad y es un honor tenerlo en esta primera ponencia de la mañana. Posterior a esta ponencia vamos a tener ya ese momento de consultas de parte de ustedes, luego vamos a hacer un pequeñito receso de 5 minutos y seguimos con el segundo conferencista. Así que, don José Manuel, un honor tenerlo. Buenas tardes allá del otro lado del charco y adelante, por favor. Bueno, Ginette, muchas gracias por la presentación. Quiero dar las gracias antes de comenzar primero a todos los que están aquí hoy, porque es para ustedes que hacemos esta conversación o este diálogo que quiero establecer con ustedes, y obviamente dar las gracias a las autoridades de la universidad, a su rector Rodrigo y al decano o director de la Escuela de Ciencias de la Administración, Federico Libonilla, con el cual ya venimos colaborando desde hace unos meses. La pandemia nos ha permitido acercarnos y conocernos y poder de alguna manera contribuir al desarrollo de vuestros profesionales en la universidad y obviamente de acompañar y apoyar cualquier tipo de tarea o misión que tenga que ver con la educación. Bueno, a mí lo que me gustaría, yo voy a exponer algunas ideas que considero son fundamentales en el contexto primero del confinamiento y de lo que ha significado esta pandemia, y sobre todo algunos tips que yo considero que son esenciales o son fundamentales para
para poder hacer de nuestra labor educativa, porque aquí estamos hablando con colegas, yo quiero verlo así, no con alumnos, ustedes son mis colegas, personas que seguro que como yo, llevamos muchos años trabajando en la educación, incluso en la educación online, pero que esta pandemia ha obligado a llevar casi toda nuestra actividad profesional y educativa a plataformas como esta. Entonces, decirles, por lo menos desde mi experiencia, que la verdad es que ha sido todo un reto, ¿no? Ha sido un reto incluso para las universidades que trabajan online y para las universidades que tenían muchísima experiencia trabajando en online, el tener que llevar toda su formación, ya no tenían encuentros, ya no hay reuniones presenciales de ningún tipo ni acompañamientos presenciales, sino que toda la actividad de la universidad o de las instituciones educativas se ha tenido que transferir a este tipo de plataformas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nos hemos encontrado en una situación de cambio importantísima, una situación de cambio que nos ha sorprendido e incluso en muchos casos no habíamos estado preparados para poder enfrentar. ¿Por qué? Porque, mire, perdemos muchísimos contactos, sí, contactos cercanos, el contacto presencial es mucho más rico, obviamente. Hemos tenido que hacer muchísimos esfuerzos para adaptarnos a nuevas tecnologías que antes no utilizábamos. Hemos tenido que de alguna manera suplir la presencia y la cara de nuestros alumnos como está ocurriendo ahora. Yo siempre me he hecho la pregunta, me hago esta pregunta, ¿es posible transmitir emociones, porque hablamos de emociones, a través de un formato como este, donde por un problema tecnológico no voy a poder ver las caras de mis alumnos y no voy a poder mantener no voy a poder saber qué les está ocurriendo, qué les está pasando, qué están sintiendo en ese momento, si no son capaces de comunicarlo de alguna otra forma, que normalmente es a través de un chat o alguna vía de comunicación que ya no es la cara a cara. Y esto es uno de los grandes retos que de verdad tenemos los profesionales de la educación. Sí, enseñar en estas condiciones, yo siempre lo digo, es un reto enorme. Y sobre todo, el profesor tiene que tener una capacidad tiene que tener una convicción y una capacidad tan bien interiorizada, tiene que tener unas capacidades tan bien interiorizadas que este escenario no lo puede ni lo debe, vamos a decir así, decepcionar o deprimir. Porque la verdad que es difícil. Ya se los digo, es difícil. Y a pesar de todo, tenemos que hacer ese esfuerzo por seguir cumpliendo la misión que tenemos como profesionales, que es acompañar ese proceso de aprendizaje y ese proceso de desarrollo que nos han encargado, obviamente, nuestros alumnos, porque nuestros alumnos vienen a nuestras universidades buscando crecer, buscando aprender, buscando desarrollar competencias, desarrollar habilidades, conocimientos, incluso también desarrollar las emociones que le van a ayudar a poder ser exitosos posteriormente en su trabajo y obviamente también en su vida personal y profesional. Entonces, dicho esto, yo creo que todos hemos vivido esta experiencia, todos sabemos los pros y los contras de tener que formar y desarrollar personas de esta manera, pero esto no quiere decir que debamos renunciar a nuestra función y a nuestra labor. Por lo tanto, mi mensaje inicial es un mensaje de ánimo, es un mensaje de que a pesar de estas barreras tecnológicas que muchas veces vamos a tener que estar enfrentando, podemos hacer un trabajo, vamos a decir, minucioso, cuidadoso, detallado, incluso personalizado en el caso que sea necesario, de este proceso de aprendizaje en cada uno de nuestros alumnos. A mí me gustaría empezar esta reflexión inicial con una frase que me marcó y que me ha venido marcando en los últimos meses y que la leí en una entrevista que se le hizo a uno de los grandes filósofos del siglo XX y obviamente del siglo XXI, que se llama Edgar Morin, y que dice lo siguiente: veíamos al mundo como un océano de certezas con unos islotes de incertidumbre. Esto es en el pasado. Y nos dimos cuenta de que en realidad vivimos en un océano de incertidumbre donde hay unos islotes de certeza. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que el mundo en el que estamos y que el entorno que estamos viviendo ha cambiado totalmente. Y que ahora la misión que tenemos los profesionales, sean de donde sean,
seamos docentes, seamos directivos, seamos trabajadores, seamos políticos o de cualquier ámbito de que se trate, es aprender a vivir y a gestionar la incertidumbre. La incertidumbre, ¿por qué? Porque ya no estamos trabajando en un entorno conocido, estamos trabajando en un entorno nuevo, diferente, donde probablemente las competencias que esa realidad nos pida son otras. Ya no es suficiente con tener al alumno delante, con verlo, con poderlo ver. Hay que estar muy seguro de lo que uno está haciendo para poder ser eficaz y poder seguir llegando, como siempre digo, a los corazones de tus alumnos. Porque yo siempre digo que un profesor es fundamentalmente un facilitador del proceso de aprendizaje y de desarrollo de los seres humanos que tiene delante. Y otra cosa que siempre acostumbro a decir a mis colegas y a mis alumnos es que los que realmente saben o saben muchísimo son las personas que tiene delante. Yo creo que alguien que quiere ayudar y acompañar y desarrollar personas, lo primero que tiene que hacer en la vida es tener muy claro cuál es el ser humano que tiene delante, qué tipo de persona tiene delante, qué papel le ha de conceder esa persona en los procesos de aprendizaje y de acompañamiento que hemos nosotros de conducir y hemos nosotros de acompañar. Entonces, si ponemos al alumno en ese primer plano, estamos reconociendo que el papel del alumno o de la persona que aprende es fundamental y es protagonista de ese proceso. Entonces, eso es lo que siempre he querido hacer y hago en mi actividad académica. Cuando enseño, lo primero que reconozco y lo primero que pongo en valor es todo ese cúmulo de experiencias y conocimientos que la persona que tengo delante tiene. Y eso requiere de una competencia o de un valor o de una actitud que yo siempre llamo sencillez. Para un profesor ser creíble, tiene que ser sencillo. Tiene que ser sencillo y tiene que ser, yo siempre digo, accesible para el alumno. Porque si la relación que establecemos con el alumno es una relación vertical, probablemente no seamos capaces de poner en valor y reconocer el talento que tiene el otro, ¿no? Y cuando digo que tiene el otro, digo que tienen todas las personas que en un momento determinado coinciden en un espacio donde la misión y el propósito que persigue es crecer, es aprender, es formarse, es adquirir competencias, es adquirir habilidades. Por lo tanto, esto es una cosa que os quiero resaltar y que yo creo que ninguno de los que estamos aquí deberíamos pasar por alto. Es decir, el valor que tenemos que conceder a nuestros alumnos es sumamente importante. Y esto solo se puede hacer desde la sencillez, desde la humildad, desde la credibilidad y obviamente desde un concepto muy importante que nos tiene que acompañar a todos los profesores, que es la empatía. Si un profesor, entre otras cosas, que ya hablaré un poquitico de esas competencias, pero un profesor no le ha de faltar en ningún caso ninguno de estos ingredientes fundamentales que les acabo de decir, porque son los principales valores que después nos van a ayudar a conducir de una manera, vamos a decir así, fácil y facilitadora el proceso de aprendizaje de las demás personas. Entonces, si ponemos el foco en las personas, tenemos que ser capaces de darnos cuenta que una persona es un ser psicológico, un ser vivo y un ser que tenemos que saber y conocer cómo funciona, cómo se expresa, cuáles son sus principales características psicológicas y muchas veces esto se le da poca importancia. Yo digo, yo siempre me he preguntado, ¿cómo se puede gestionar, cómo se puede acompañar lo que no se conoce? Y entonces yo siempre digo que uno de esos grandes aspectos que tiene que saber un profesor hacer, sobre todo cuando comienza y se acerca a un grupo de estudiantes, es poder evaluar y diagnosticar qué talento humano tiene delante, qué características tiene ese talento humano, cómo es, cuáles son sus principales, vamos a decir así, emociones, cómo se expresa emocionalmente este grupo o este colectivo con el cual voy a tener que tener la misión de acompañarlo durante un periodo de su vida para que consiga los mejores resultados posibles.
Entonces, si ponemos en valor a la persona, tenemos que poner en valor, obviamente, sus puntos de vista, sus conocimientos, sus emociones y obviamente sus comportamientos. Si tenemos que hacer una mirada integral de la psicología individual de cada uno de nuestros alumnos, obviamente para poderlos diferenciar, porque yo sí creo que algo que es fundamental en la formación de profesionales es reconocer y acabar de entender de que nadie es igual a nadie, que nadie tiene por qué parecerse a nadie, sino que somos personas diferentes desde el primer momento en que nacemos y somos diferentes en nuestras experiencias, en nuestro desarrollo a lo largo de nuestra vida. Con lo cual, es muy necesario, primero, reconocer esas diferencias, pero a la vez poder ver cuáles son los puntos comunes o los puntos de vista común que un grupo de personas tiene cuando trabajamos en grupo. Porque no solamente tenemos que reconocer la persona en su diferencia individual, sino también lo tenemos que intentar reconocer en su, vamos a decir así, en su similitud con el resto de los miembros de un grupo cuando se trata de un grupo de aprendizaje, un grupo de aula o un espacio donde varias personas comparten un proceso formativo. Entonces, si tenemos que dar valor a lo individual y a esas diferencias individuales, tenemos que también saber cuáles son esas particularidades grupales que tiene ese colectivo o ese grupo de alumnos al cual me voy a recibir. Entonces, aquí esto nos obliga a poderse, a tener y a dedicar un tiempo, el que nos permita, obviamente, el programa educativo, pero yo hay veces que digo que incluso el que no nos permita el programa educativo fuera y dentro del aula, porque pudiéramos cometer y atropellar muchísimos procesos de aprendizaje. Entonces, yo creo que misión número 1 de cualquier docente, dedicar tiempo a evaluar, diagnosticar y a conocer y hacer un diagnóstico de cuál es el tipo de grupo o persona que tiene delante para poder conocer sus cualidades y obviamente poder ofrecer soluciones de aprendizaje que sean individualizadas o que sean grupales. Entonces, esto es un tema que considero que hay que poner muy en valor y que me imagino que todos ustedes lo tienen en cuenta cuando trabajan con alumnos individualmente o con grupos de alumnos. Entonces, hacer esta distinción de trabajar sobre lo individual implica que también tengamos que hacer una parte en las emociones de las personas. Y miren, según mi experiencia, y cada vez lo tengo más claro cuando estoy en un aula, un espacio educativo, según mi experiencia, yo diría que para tener éxito en el proceso de aprendizaje, hay muchas personas que quedan fuera de esos procesos de aprendizaje, y yo diría que depende del país, pero por ejemplo aquí en Barcelona, concretamente en España, hay niveles educativos donde el fracaso escolar es muy alto, o sea, estamos hablando a lo mejor de un 25, un 30% de fracaso escolar. ¿Y por qué ocurre ese fracaso escolar? Claro, estamos hablando de universidades. Estamos hablando, ustedes son profesores universitarios, pero podríamos de alguna manera en algún momento preguntarnos cuáles son las causas reales de por qué las personas fracasan en un proceso de aprendizaje. ¿Nos hemos hecho esa pregunta alguna vez? Miren, nos va a sorprender muchísimo, pero muchísimas personas que no son capaces de poner el foco en su proceso de aprendizaje no lo hacen porque hay un conjunto de problemáticas que le rodean a él, de problemas psicológicos que este alumno no sabe o no ha sabido gestionar, se convierten en una barrera importantísima en ese proceso de consecución de sus objetivos. Entonces, ¿por qué digo de centrarnos en la persona y centrarnos en su racionalidad, emocionalidad y obviamente su comportamiento? Es súper necesario, porque muchas veces las emociones se convierten en una traba, en una barrera importantísima dentro de ese proceso de desarrollo que queremos conseguir. Y hay veces que tenemos que dedicar un tiempo de nuestra agenda educativa, fuera o dentro del aula, para poder atender esas realidades. Entonces, yo los invito a que siempre que comiencen un proceso educativo, tomen tiempo en mirar este tipo de problemas. Hay muchas herramientas. Podemos hacer una DAFO grupal, una DAFO individual, podemos evaluar y conocer un poquitico cuáles son esos puntos de mejora que cada alumno tiene, cuáles son esas debilidades debilidades no, o puntos de mejora que cada uno tiene, cuáles son las fortalezas que tiene esa persona, cuáles son las oportunidades de desarrollo que puede tener.
y cuáles son obviamente esas amenazas que hay ahí y que están fuera, pero que están de alguna manera también condicionando y determinando el resultado final de ese proceso de aprendizaje. Entonces, ese es un punto al que le quiero dar mucha importancia, porque si hacemos mal ese diagnóstico, probablemente los resultados que vayamos a conseguir son también, pueden ser nefastos o fatales. Hay algunos temas que quiero abordar en esta conversación, y les pido que cualquiera que tenga una pregunta o quiera intervenir en algún momento determinado, a pesar de que al final pueden haber preguntas para dialogar, yo soy de los que piensa que un buen proceso de aprendizaje, de facilitación y de acompañamiento no es bueno si no hay diálogo. Es decir, que es importantísimo que tengamos en cuenta que tenemos que saber dialogar y que tenemos que crear a través de la comunicación espacios de diálogo, de ida y vuelta. Y que obviamente hay que saber hacer y hay que saber ejecutar, porque cuando damos la oportunidad de que otros nos pregunten, estamos dando la oportunidad de que otros cuestionen, analicen, valoren incluso lo que uno está haciendo. Entonces, por eso siempre digo que hay que ser valiente y seguro que ustedes lo son. Hay que ser valiente para pararse frente a un grupo de personas y tomar la decisión de acompañar y de ayudar a que estas personas crezcan. O sea, hay momentos complejos, hay momentos difíciles, no todos son momentos de satisfacción ni son momentos de buenos, sino que se atraviesa por un conjunto de ciclos y momentos que son importantísimos tener en cuenta. Entonces, en este escenario que les he descrito y donde el diagnóstico es importante, hay una cosa que es todavía más importante, que es qué papel debe jugar el docente en ese escenario. Y en un escenario como este, un escenario donde no tengo la cara, donde no tengo el diálogo, donde no tengo... Sí, hay que buscar algún mecanismo para generar ese diálogo. Y les voy a hablar rápidamente de algunos de esos roles que nos permiten establecer ese diálogo, esa comunicación permanente que tiene que haber entre profesor y alumno. Por ejemplo, hay veces que el docente tiene que asumir un papel de participante y es uno más del grupo. Y esto es una cosa importantísima. Hay veces que a los profesores nos cuesta mucho ser uno más. Y como les decía al principio, los valores que más o menos han de regir un proceso de facilitación del aprendizaje del otro, pues el profesor también tiene que saber en algún momento determinado ser ese participante, uno más del grupo, que el grupo te reconozca como uno más que tiene un rol y que aporta una serie de valores al grupo y que tiene una función que jugar. Pero también otras veces tiene que hacer papel de terapeuta y hay veces que hay que saber sentarse, pararse, ponerse a pensar en ese alumno que tengo delante, en ese conflicto que tiene ese alumno, en ese problema con la familia, en ese problema con la pareja, en un problema consigo mismo, un conflicto personal que tenga, y tiene que saber estar ahí. Pero también tiene que ser capaz de facilitar y no asumir protagonismo ni autoritarismo dentro del grupo, sino ser un acompañante del proceso de aprendizaje del otro y facilitar. Y en otros casos tiene que ser instructor y saber en ese momento que tiene que poner en valor el conocimiento experto que tiene para instruir al alumno en ese tema o en ese aspecto del conocimiento que él está transmitiendo. Tiene que también ser capacitador, asesor, en algunos casos mediador, porque está frente a diferentes alumnos que están teniendo en un momento determinado una situación de conflicto entre ellos y tienes que saber mediar y saber acompañar ese proceso o ese conflicto que se produce en el aula. Pero otras veces moderador y modera, solo modera. Y el debate se produce o las discusiones se producen o el aprendizaje interactivo que se produce entre ellos solamente tiene que jugar un papel de moderación. Y en otros casos de maestro de ceremonia, es sencillamente presentar al alumno y decirle, eres el protagonista, pues dinos qué piensa, si solamente acompañar desde los típicos maestros de ceremonia de los eventos que presentan, hacen como una especie de introducción, pero ya se retiran hacia afuera y dan todo el protagonismo al alumno. Entonces, quiere decir que en un escenario donde tenemos que ser capaces de evaluar todo esto, sí, a cada una de las personas y al grupo de cual se trate, tenemos que saber cuál es el rol adecuado en el momento adecuado. O sea, con lo cual hace más difícil y más complejo ese proceso.
Así que yo los invito a que siempre sepáis o intenten saber, primero, si tienen las capacidades para poder jugar esos roles. Y si no los tienen, invertir en formarse, invertir en desarrollar esas competencias que le van a permitir en un momento determinado saber dónde se tienen que parar y dónde se tienen que, y qué papel y qué rol han de jugar en ese momento determinado. Y si nada de esto te garantiza el éxito absoluto, pero estoy seguro que si somos capaces de flexiblemente saber jugar el rol que nos toca en cada momento, probablemente los resultados que tengamos, y no digo probablemente, si estoy casi seguro, por no decir seguro del todo, porque en este mundo la seguridad absoluta, yo no la, en un mundo complejo como este no la garantizo, pero donde existen unas probabilidades de éxito y de desarrollo muy sí, prometedores. Entonces, otro tema en el que quiero también enfatizar es que un docente tiene que tener un mínimo de conocimiento sobre la psicología. Y esto es un tema que parece trivial, pero yo siempre he dicho que a mí me da un poco de decir, ¿cómo no vamos a conocer lo más importante que tenemos delante, que es la persona? Y vuelvo a incidir en el tema del conocimiento de las personas. Si tenemos que tener alguna formación neurológica, neuropsicológica, tenemos que tener alguna formación de cómo y cuáles son los procesos racionales, emocionales y comportamentales más importantes, cómo se manifiestan, qué podemos hacer con ellos, en qué zonas del cerebro se producen esos procesos, que muchas veces lo damos por hecho o no le prestamos ningún tipo de atención y pensamos que estamos contribuyendo a la formación de una persona solo desde el conocimiento técnico o desde la formación técnica de la persona. Cuando la persona, lo primero que es persona. Entonces estamos ignorando los aspectos psicológicos generales básicos que cualquier profesional de la educación debe tener, sea de la rama que sea. Me da igual si es la tecnología, me da igual si es la psicología, si es la administración, si es las ciencias económicas, de cualquier ámbito. Lo que tenemos delante son personas, por lo tanto yo los invito a que siempre que puedan, si pueden dedicar un poco de tiempo a esto, lo hagan. Entonces, otro aspecto que también considero que es importante en esta profundización y acercamiento a la persona es que normalmente lo primero que vemos de un ser humano son sus destrezas y conocimientos, ¿sí o no? Es lo que se ve, lo observable, lo que se ve. Y a partir de ahí, normalmente conducimos los procesos de formación. Si nos focalizamos en que las personas aprendan destrezas y conocimientos, por lo tanto, competencia. Sin embargo, obviamos un tema que yo considero sumamente importante y que no es tan visible y que no se, incluso muchas veces no se ve a la vista, que tiene que ver con todo lo que es las motivaciones y las necesidades de las personas. Tenemos que tener la capacidad de poder identificar cuáles son esas motivaciones y necesidades de las personas, cuáles son los valores que tienen las personas que tenemos delante, si pudiésemos caracterizar un poco cuáles son los rasgos de la personalidad de cada una de las personas que tenemos en un grupo y sobre todo profundizar y interesarnos por cuál es el concepto que tiene cada alumno sobre sí mismo, cómo se valora, cómo se relaciona y compara con el resto de sus compañeros. Si esta dinámica y esta parte no visible, entre comillas, porque siempre digo no visible, pero se puede ver, lo que hay que tener ojo para verla, es una parte que considero que es fundamental en un proceso de actividad docente. Yo siempre esto lo describo como un iceberg, ¿no? Donde hay una parte visible, que esto es lo que llamamos conductas, comportamientos, destrezas, y que incluso es más fácil de desarrollar y es más fácil de formar, pero hay una parte muy importante que no vemos y que yo diría que es la esencia de lo que somos, que no estamos teniendo en cuenta y que no estamos sabiendo valorar y diagnosticar para poder conducir bien, en función de sus particularidades, el proceso que ha de seguir para aprender. Entonces quiere decir que no podemos quedarnos con lo que vemos, sino que tenemos que ir un poco más allá de todas esas conductas y comportamientos que normalmente vemos cuando evaluamos una situación relativa a la relación del profesor-alumno o a la relación alumno-alumno
o a la relación alumno-subgrupo o grupo-subgrupo, o sea, las diferentes interrelaciones que se producen en el marco de un aula. Y otra cosa importante que yo siempre digo que es sumamente importante y que creo que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que el ser humano es quizás la única especie, porque somos diferentes como especie, que puede pensar una cosa, sentir otra cosa y actuar de una manera totalmente diferente a las anteriores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el que tengamos la capacidad de poder valorar y evaluar estos tres aspectos del comportamiento humano son fundamentales para poder, de alguna manera, convertirnos en facilitadores de la relación que hay entre estos tres procesos y, sobre todo, de poder conseguir la armonía o la coordinación necesaria para que el alumno consiga los mejores resultados en su proceso de aprendizaje. Yo no sé si a ustedes les pasa, me imagino que a todos nos pasa, que hay veces que tenemos unas sensaciones, unas emociones, pero pensamos otras cosas y muchas veces no actuamos en coherencia con ninguna de las dos. Y yo siempre, cuando hablo de esto, digo que uno de los retos más grandes que tiene el ser humano es la coherencia. O sea, si tú me dijeras a mí qué es lo más difícil y qué es lo más complejo, o cuál es el reto más grande, o uno de los retos más grandes que tiene el ser humano, por no decir el único, es la búsqueda de la coherencia. Porque la incoherencia, yo diría que es el estado natural de casi todos nosotros. Somos incoherentes por naturaleza, o por lo menos la naturaleza que conocemos de nosotros los seres humanos es esa, y en algunos casos, no digo que siempre, pero en algunos casos somos coherentes. Pero que esto lo digo porque en el aula nos podemos encontrar estas tres contradicciones y nos podemos encontrar esta falta de sintonía entre estas cuestiones, y la falta de sintonía también es un momento para crecer, quizás es un momento que ayuda a mejorar ciertos aprendizajes, porque precisamente son las crisis, son los momentos discordantes los que muchas veces nos hacen crecer, pero en algún momento hay que buscar esa coherencia, esa armonía entre estos tres aspectos. Y los profesionales de la educación, entre otras cosas, deberíamos trabajar para conseguir que nuestros alumnos consigan esos niveles de crecimiento y desarrollo personal alineando estas tres cuestiones. Dicho esto, les voy a un poco a definir cuáles son esos elementos afectivos o emocionales que yo considero que son fundamentales, sin contar ya los elementos cognitivos del proceso de aprendizaje, sino me voy a ir ya un poco más a los temas afectivos que hay detrás, o los procesos básicos que hay detrás de un proceso de aprendizaje, que son las necesidades, los motivos, las emociones y lo que conocemos como afectos y los sentimientos. Fíjense que, y no voy a decir los valores, porque los valores son algo que engloba un poco todo eso, ¿no? Pero yo sí considero que desde la actividad académica y la actividad docente que nosotros realizamos, es muy importante poner en valor estos cuatro elementos. Fíjense que la mayoría de los padres siempre decimos, no, es que mi hijo tiene buenos sentimientos. O sea, a lo mejor no es tan bueno en la computación. No, es que mi hijo es una persona alegre, y nos hablamos de las emociones. No, es que mi hijo es una persona triste. No, es que mi hijo es una persona irascible. Sí, hay muchísimos elementos emocionales que es muy importante identificar y que es muy importante saber, porque a todos nos gustaría que nuestros hijos fueran felices, estuvieran alegres, tuvieran buenos sentimientos, tuvieran motivos para vivir, motivos que de alguna manera dinamizan sus procesos de crecimiento y desarrollo, y obviamente puedan satisfacer sus necesidades como seres humanos. ¿Sí? Porque todos a lo largo de nuestra vida vamos construyendo este conjunto, todos estos elementos, vamos construyendo nuestras necesidades van evolucionando, van cambiando, se van desarrollando. Por lo tanto, las necesidades de un alumno de primer año no son las mismas que un alumno de segundo, ni de tercero, ni de cuarto. Sí, todos estos procesos emocionales de los cuales estoy hablando son procesos dinámicos, son procesos cambiantes, y hay que tenerlos muy claros, hay que saberlos identificar, hay que saberlos acompañar para conseguir este proceso último, que es graduar buenos profesionales con valores, con buenos sentimientos, siendo buenas personas y con propósitos en la vida, para que puedan de alguna manera alcanzar sus sueños y sus metas. Entonces, no les voy a hablar de la pirámide de Maslow,
pero es sumamente importante que nos demos cuenta que nuestros alumnos y nosotros mismos vamos a lo largo de nuestra vida, ascendemos y descendemos por esa pirámide de Maslow que es tan utilizada en los procesos educativos, en los procesos de crecimiento, y todas esas necesidades vinculadas a nuestra propia esencia como ser humano, y que es importante también poder, de alguna manera, saber que son dinámicas, pero también tenemos que saber cuáles son esas necesidades que tenemos que saber acompañar y satisfacer o ayudar a que las personas satisfagan, porque la pirámide, ustedes han visto que es piramidal. Lo primero son las necesidades básicas, después de seguridad, afiliación, reconocimiento y por último, las necesidades de autorrealización, ¿no? Es un proceso de construcción en el que vamos avanzando y vamos dejando atrás necesidades que ya no son tan prioritarias para nosotros y vamos avanzando hacia necesidades que son mucho más deseadas por nosotros y a las que aspiramos satisfacer. También entender la dinámica entre las necesidades y los motivos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se pueden dar conflictos entre necesidades, entre motivos. Quiero esto, pero también quiero esto. Necesito esto, pero también necesito lo otro. Si necesito esto, tengo que renunciar a la otra necesidad. Porque tengo que conocer la dinámica de conflictos que se produce en esa relación con las necesidades y motivos que tenemos las personas. Es decir, y no le hablo del contexto, pero el contexto tiene un papel muy importante en todo esto, porque muchas veces el contexto condiciona la expresión y la manifestación de unas u otras necesidades. Siempre estas dinámicas que estamos tratando hay que verlas en el contexto. Hoy, por ejemplo, evaluar muchísimos aspectos de la educación es sumamente difícil sin entender el contexto del COVID. Muchísimos cambios que se están produciendo hoy es muy difícil poderlos evaluar sin el contexto del COVID. Incluso este proceso de crisis y este proceso de, vamos a decir así, de pandemia, incluso de incertidumbre, está generando en muchísima gente soluciones que nunca le había dado en su vida. Le ha obligado a reinventarse, le ha obligado a sacar de adentro cosas que no sabía ni que tenía. Es decir, comportamientos y conductas que las tenía incorporadas, pero que no sabía ni que las tenía. Sí, yo siempre digo que esta crisis que nos está haciendo muchísimos años, yo estoy seguro que en muchísimas personas va a generar cambios muy, muy importantes. Las personas que estén focalizadas y que estén concentradas en esos procesos de transformación personal son personas que van a saber sacar mucho rédito a esta situación de conflicto. De hecho, si ustedes se ponen a mirar, probablemente muchísimos de ustedes les han sacado mucho partido a esta situación. Han aprendido nuevas tecnologías que no utilizaban. Han aprendido a sacar de ustedes quizás lo mejor que no aprovechaban. Y que como estábamos en una situación de comodidad, de confort y de equilibrio, pues a lo mejor habían cosas que teníamos ahí dormidas y que en un momento determinado hemos podido actualizar, las hemos podido sacar. Entonces, esta cuestión es sumamente importante. Es decir, que no nos deprimamos, no veamos en este cambio o esta incertidumbre que nos viene, en este entorno VUCA, como le dicen, ambiguo, complejo, incierto, es decir, en el que estamos viviendo. Eso no quiere decir que un ser humano no pueda conseguir ciertos niveles de certeza y no pueda conseguir ciertos niveles de desarrollo, de resultado y de éxito. Solo que no lo va a conseguir si no es capaz de trabajar y esforzarse y desarrollar las competencias y poner de su parte al máximo para poder conseguir esos resultados. Así que yo siempre digo que las crisis son para mejor. En general, si somos capaces de aprovechar esos momentos de crisis, pues vamos a tener mejores resultados. Y es lo mismo que tenemos que poder transmitir a nuestros alumnos. Si nosotros como profesores, que somos el patrón, la referencia a nuestros alumnos, somos capaces de tener esta actitud, pues nuestros alumnos les vamos a impregnar, les vamos a influir y les vamos a transmitir en todo momento estas sensaciones y esta actitud que se requiere en momentos difíciles. Yo estoy conociendo muchísima gente que en estas situaciones está siendo mejor persona que antes de la pandemia. Muchísima gente. Pero eso sí, eso no llega así.
Eso llega después de un trabajo, después de un darse cuenta, después de una evaluación de sí mismo y de saber dónde está y a dónde quiere ir, y de qué tengo que hacer para llegar a donde quiero ir. Y esos son los procesos que tenemos que saber acompañar nosotros los profesionales de la educación. Esa es nuestra labor. No limitar a nadie, no ponerle el pie encima a nadie, no entrar en conflicto con nadie que en algún momento lo pueda haber. Nuestra posición es saber jugar nuestro papel, que nos reconozcan nuestro rol y poder acompañar ese proceso de crecimiento y desarrollo del otro. Entonces, puesto en valor esos elementos emocionales, yo siempre digo que esos elementos emocionales o las emociones, si las sabemos tratar y las sabemos abordar y las sabemos acompañar, pues nuestro proceso de aprendizaje, del cual me gustaría poderles hablar un poquitico de esos procesos de aprendizaje, porque hay mucho que decir sobre la psique humana y sobre las personas. Me gustaría relacionar este tema con un proceso de aprendizaje, con los procesos de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje son procesos de desarrollo, ¿no? Son procesos donde las personas adquirimos nuevas competencias, nuevos conocimientos, nuevas habilidades a lo largo de nuestro recorrido en la escuela, en la universidad, en el lugar donde estén. Y me gustaría comentarles aquí, de manera rápida, qué es lo que es algunos aspectos relacionados que facilitan o no el aprendizaje. Por ejemplo, les voy a decir uno que yo creo que es fundamental: la gestión del cambio. Si vivimos en momentos de cambio, yo creo que un docente que no tenga la competencia o no tenga la habilidad para acompañar estos procesos de cambio, tiene un gran problema. Sí, porque si el mundo es cambiante y cambiamos de manera permanente, pues entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de poder acompañar esos procesos de cambio? Y fíjense algunas de las características que tienen las personas que crecen. Las personas que crecen, que evolucionan y se desarrollan, tienen muchas características, pero voy a distinguir varias de ellas. Primero, que tienen una actitud proclive hacia el cambio. Tenemos que saber identificar en nuestros grupos, en nuestras aulas, quiénes son esos alumnos, quiénes son esos líderes de cambio. Tenemos que saber quiénes son las personas que tienen vocación por la innovación constante. Tenemos que saber qué personas tienen esa capacidad de flexibilidad, de asumir riesgos, porque aprender también es un riesgo. Nos podemos encontrar con el éxito o con el fracaso en el proceso de aprendizaje. ¿Qué personas tienen visión de futuro? ¿Y qué proyección tienen sobre su carrera o sobre su desarrollo profesional? Si están en primer año, es interesantísimo ver qué proyecciones tiene un alumno de primer año, de segundo, de tercero, de cuarto. Y sobre todo, qué personas están comprometidas con su desarrollo personal. Esto es importantísimo, poder identificar estos aspectos: actitud hacia el cambio, innovación, flexibilidad, riesgo, visión de futuro y responsabilidad consigo mismo, porque yo siempre digo que nada de esto es posible si las personas no se comprometen con su propio desarrollo. Pues entonces hay que identificarlo. Y hay que también identificar cómo estas características se expresan en cada una de las personas que tenemos en el aula, porque no todo el mundo tiene la misma actitud ante este tipo de características que le acabo de decir. Tenemos que saber cómo tener una foto de esta realidad. Y miren, una frase que a mí me gusta mucho, que siempre digo, que dice que las mentes son como los paracaídas, solo funcionan si están abiertas. O sea, que una mente cerrada tiene muy pocas probabilidades de éxito en un mundo cambiante, en un entorno VUCA, en un mundo incierto como el que estamos viviendo. Sí, nada hoy está asegurado. Por lo tanto, nuestras mentes tienen que funcionar como paracaídas, porque si el paracaídas no funciona, obviamente la muerte está asegurada y está garantizada. Y sobre todo algunos datos sobre cómo cambia la gente. Mira, según algunas estadísticas, el 70% de las personas cambia a borde del colapso en una situación de crisis. Un 20% cambia cuando se produce una oportunidad de cambio. Y un 10% cambia por convicción, como una posición ventajosa para competir. Es decir, lo tiene claro, sabe que si es capaz de cambiar, incluso anticiparse a los cambios, tiene garantizado, o al menos
si no es garantizado, está más cerca y tiene mucha más probabilidad de conseguir buenos resultados en su desarrollo. Pero claro está, estos procesos de cambio no son sencillos. Detrás de estos procesos de cambio hay resistencias y tenemos que saber acompañar estas resistencias. Los profesionales tenemos que saber acompañar estas resistencias al cambio que se producen en nuestros alumnos y obviamente en nosotros mismos. Por eso siempre digo que no se puede ser un buen docente si no se hace una mirada interior de uno mismo, porque somos el reflejo en el cual, el espejo en el cual se mira a nuestro alumnado. Entonces, si somos el espejo en el cual se mira a nuestro alumnado y no estamos siendo coherentes con estas cosas, pues probablemente tengamos un problema. Y probablemente no seamos un referente ni podamos influir de la manera que queremos influir en el proceso de desarrollo del otro. ¿Y cuáles son esas resistencias básicas? Miedo a lo desconocido, falta de confianza, falsas creencias. Esto es importante, las creencias, el papel de las creencias en nuestro desarrollo emocional. Hay muchas creencias que condicionan nuestras emociones. Dificultad para salir de la zona de confort, inercia, sentir que pierdo algo, que lo que dejo atrás es importante y que es bueno. Desacuerdo con la necesidad de cambio, temor al fracaso, miedo a lo desconocido. ¿Sí? Todas estas realidades y otras resistencias nos las vamos a encontrar en el proceso de transformación humana que tenemos que acompañar. Y entonces yo os pido, y aquí hay una gran clave, siempre lo he dicho y me encanta hacer eso con mis alumnos, es decirles, no se preocupéis, aquí no hay nada que demostrar. Confíen en ustedes, serénense, estén tranquilos, porque muchas veces en querer atropellar las cosas, en querer responder a las expectativas de otros que están fuera, muchas veces nos hace cometer muchísimos errores. Primero tenemos que seguir nuestro equilibrio, nuestra zona de comodidad, vamos a decir aquí relativa, de comodidad relativa, pero tenemos que conseguir sabiendo lo que somos, dónde estamos, qué puntos fuertes tenemos, qué puntos fuertes no tenemos. Y si somos conscientes de eso, vamos a ser menos vulnerables y vamos a depender menos de lo que nos venga demandado de fuera, sino que vamos a tomar decisiones sólidas, coherentes, objetivas, e incluso cuando no sabemos decir no sabemos, no lo sé. Solo cuando uno es capaz de reconocer que no sabe algo es cuando está en el principio del momento de conocerlo. Pero si siempre lo sabes todo, pues tienes un problema. Si respondes a las demandas siempre de otros, tienes un problema. Lo que sí está claro es que tienes que saber responder a las demandas que tú mismo has sido capaz de proponerte y las metas que tú has sido capaz de proponerte para alcanzar y llegar a obtener. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta estos números en el aula. Si sabemos que la mayor parte de nuestros alumnos van a cambiar en una situación de crisis, pues tenemos que ayudar a desarrollar estas características de actitudes positivas hacia el cambio, que muchas veces son la clave del proceso de aprendizaje. Queremos que las personas aprendan habilidades, cosas, pero si no están preparados mentalmente, si no están en disposición, si tienen problemas personales, que todos los tenemos, pero si esos problemas personales se convierten en trabas para ese desarrollo, pues probablemente tengamos mucho fracaso en el aula. Entonces, ¿por qué es tan importante atender al individuo, a la persona y a su realidad psicológica? Porque es que ahí hay una parte importante de muchos de los aspectos que tienen que ver con el éxito o el fracaso en el proceso educativo. Y tenemos que saber acompañar. Y esto es importante. ¿Cuándo esto puede ser posible y cuándo lo podemos conseguir? Cuando las personas participan, o sea, un aula donde la gente no participa, o sea, esto que estamos haciendo aquí, no lo podemos hacer en un aula. A mí me encantaría poder estar hablando con cada uno de ustedes. Es imposible, porque la tecnología ahora mismo no nos permite hacer eso. Pero esto no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo contrario. Crear un diálogo, un espacio de participación. Lo otro, solicitar siempre a nuestros alumnos que aporten conocimientos, actitudes, sentimientos y opiniones. O sea, un aula donde eso no es posible no tiene mucho futuro, sea online, sea virtual, sea cual sea. También importante, poder explicar y poder argumentar cuáles son los pros y los contras de las razones que obedece un cambio. Como estamos en cambio permanente, tenemos que saber dar información sobre cuáles son las razones de por qué es necesario
hacer esa evolución, ese proceso, ese cambio, esa mirada hacia adelante, y tenemos que saber acompañar eso. ¿Y cómo se tiene que hacer? De una manera honesta. Y honesta siempre, desde el primer día que conocemos al alumno hasta el último. Yo tengo la tesis que cuanto más real y más verdadero te ve tu alumno, más posibilidades tienes de poderlo acompañar y de poderlo ayudar en su proceso de desarrollo. No podemos ser apariencia, tenemos que ser realidad. El aula y cualquier proceso de desarrollo humano requiere de que lo que tú tengas delante lo veas de verdad. Si no te ven claro, si no te ven real, pues ya estamos introduciendo ruidos en los procesos formativos y los procesos de transformación de los seres humanos. Claro, ser real es un proceso. Si no llegamos a ser real de un día para otro, es un proceso que tiene que hacer el docente y es un proceso que tenemos que transmitirle a nuestro alumno para que nuestro alumno pueda avanzar. Y muy importante, información sistémica y permanente sobre las razones de esos procesos de cambio que estás acompañando, respetar los sentimientos a favor o en contra de esos procesos de cambio, siempre estar ahí y dar asistencia necesaria a cualquier efecto que se produzca durante el proceso de aprendizaje y sobre todo cuando hay algo que nos permita reforzar, pues reforzar y reconocer cada uno de los procesos y evoluciones que van teniendo nuestros alumnos a lo largo de la formación que estamos dando. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende tiene muchas dudas. Estamos aprendiendo desde lo desconocido, pues hay que saber acompañar todas estas cuestiones. Yo siempre hablo en mis clases siempre hablo de un modelo de cambio positivo que se basa en 3 aspectos fundamentales. Primero, en saber dónde estoy, es el aspecto básico, saber dónde estamos. Cada uno de nosotros tendríamos que tener esa capacidad y de poder hacerlo y que nuestros alumnos lo hagan. Segundo, aspecto importante, saber dónde quiero ir y a dónde tengo que llegar, cuál es la meta y el objetivo que ese proceso formativo de aprendizaje quiere conseguir. Y sobre todo, tenemos que saber cuáles son todas las estrategias, objetivos, acciones y operaciones que tenemos que desplegar para poder llegar a nuestro propósito, a nuestro objetivo deseado o a nuestros objetivos docentes dentro del aula. Entonces, dicho esto, estos aspectos son sumamente importantes cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de desarrollo. Y prestar mucha atención a todas esas barreras, a todos esos elementos que se convierten en trabas dentro del proceso de cambio, porque incluso esas barreras tienen su efecto positivo, porque nos ayudan a repensar en un momento determinado si lo que estamos haciendo es correcto. Las resistencias al cambio tienen un valor importantísimo en los procesos de desarrollo. ¿Por qué? Porque nos permiten poder reevaluar en un momento determinado cuáles son las resistencias que se están produciendo y por qué. Porque a lo mejor una resistencia nos está dando la señal de que algo no estamos haciendo bien. O que nos hemos equivocado en la decisión que hemos tomado. O que estamos llevando a nuestro alumno por un camino que a lo mejor no es bueno para él. O sea, que no todo es malo. Ni las resistencias son todas malas, ni incluso los pequeños fracasos, los pequeños errores que cometemos en ese proceso de aprendizaje son malos. Todo lo contrario. Son momentos para aprender, son oportunidades de aprendizaje, son oportunidades para volver a pensar y repensar y reflexionar si lo que estamos haciendo en el proceso formativo es correcto o no es correcto. Hay otro aspecto que me gustaría destacar y son las competencias. Voy a buscar aquí. Hay una frase que les quiero compartir sobre este proceso de cambio que dice lo siguiente. Dice, hay 3 tragedias en la vida. Una, no lograr lo que uno quiere. No lograr lo que uno quiere. Imagínense que uno quiera algo y no lo consiga lograr. Pues no lograr lo que uno quiere, pudiéramos considerarlo una tragedia, o por lo menos si no es una tragedia, algo que no queremos vivir. Pero hay una segunda tragedia importante que es lograr lo que uno no quiere. O sea, muchas veces logras cosas que no te has propuesto. Dices, coño, ¿por qué yo conseguí esto si yo no me lo he propuesto? Entonces es como una especie de sorpresa, ¿no? Pero el problema más complicado lo tenemos cuando no sabemos lo que uno quiere en la vida.
Y yo creo que, fíjense, la función fundamental de un profesor y cuál es la clave que un profesor tiene que seguir dentro de un proceso de aprendizaje o formativo es intentar que los alumnos y las personas para las que trabajamos consigan poner foco, poner faro hacia donde quieren conseguir e identificar qué es lo que realmente quieren hacer en la vida, porque hay personas que pasan por una carrera universitaria pero no han hecho lo que han querido. Se han formado en carreras y profesiones que nunca ni las sintieron, ni nunca lo motivaron, ni nunca fueron parte de sus pasiones y de sus motivaciones personales. Entonces, hay veces que ahí como profesor tenemos que hacer nuestro trabajo, incluso tenemos que cuestionar y tenemos que ayudar a pensar a nuestro alumno para que él consiga por sí mismo y obviamente con nuestra facilitación, identificar a dónde quiere ir. Y yo me encuentro en mi carrera profesional, a lo largo de mi vida, me encuentro personas con 40, 50 años, que esto ellos no lo han sabido definir. No lo han sabido definir. Y también es importante también que digamos que muchas personas en la vida también somos resultado de las emociones que hemos ido desarrollando y las experiencias emocionales que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces, con lo cual muchas veces nos llegan alumnos al aula con 40, con 50, con 30, con 20, que tienen una realidad emocional o que vienen de una historia emocional que tenemos que saber leer, interpretar y de alguna manera saber poner en valor para que las personas realmente se hagan y se apoderen y se empoderen de los procesos de aprendizaje, siempre focalizado según lo que uno quiere, ¿no? Hacia dónde quiere, dónde le gustaría llegar. Es decir, esos procesos los tenemos que intentar ayudar en el aula, a pesar de que tenemos un programa educativo que tenemos que dar, que hay que enseñar hoy álgebra y hay que enseñar la hipotenusa y los catetos, o una ley. Bueno, todo eso se puede aprender, todo eso se puede memorizar, pero lo que realmente es importante es que las personas sepan cuál es el sentido de todo eso y para qué le puede servir a lo largo de su vida y cómo lo puede aplicar a sus diferentes situaciones y realidades personales y profesionales. Y yo creo que ahí es donde está nuestro rol y sobre todo también saber que toda esa herencia emocional que traen nuestros alumnos, que con miedos, con inseguridades, con conflictos, la vamos a tener que de alguna manera tener que acompañar y gestionar, porque son esas las principales limitaciones para que un alumno ponga foco y se centre en realmente incorporar todos esos conocimientos técnicos y todos esos conocimientos específicos que tenemos la misión de hacer, ¿no? Porque no solamente se trata de dedicarnos a trabajar solo con la persona, ¿no? Se trata de acompañar esas dos realidades, ¿no? Las competencias técnicas que es necesaria que los alumnos tengan con las competencias soft skill o las competencias blandas o esas competencias emocionales y personales que tiene que desarrollar un individuo para poder tener éxito en su vida. Les quería comentar un poquitico sobre el aprendizaje, que ya lo vengo diciendo, pero ¿qué es el aprendizaje? Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas y conocimientos, conductas, valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Así que, ¿esto qué quiere decir? Estamos aprendiendo desde el día que nacimos. Si no comenzamos a aprender en la escuela, comenzamos a aprender desde que nos formamos como feto, como genoma. Prácticamente ahí, ya desde ese momento, nuestra esencia empieza a tener un contacto, un vínculo con la realidad. La realidad del vientre materno, después con la realidad cuando nace, con el nacimiento, y después la realidad con el entorno familiar, y después el entorno escolar, y se van incorporando diferentes entornos sociales y de otro tipo que van complejizando la relación que como personas tenemos con el mundo. Entonces, estamos aprendiendo permanentemente. Existen muchos modelos de aprendizaje que seguro que ustedes los conocen, el constructivismo, el conductismo,
el aprendizaje tradicional, los diferentes modelos que la psicología o la pedagogía han desarrollado para que nosotros entendamos las diferentes escuelas que hay en torno al aprendizaje, pero es importante que tengamos muy claro que el individuo aprende. ¿Cómo aprende el individuo? Hay varias etapas que me gustaría explicar y dejar muy claras. Y la primera etapa es cuando, en un proceso de aprendizaje, es cuando somos incompetentes inconscientes. Quiere decir que no somos conscientes de lo incompetente, es decir, que somos inconscientes de nuestra incompetencia. No sabemos que no sabemos algo. Y yo creo que todos empezamos por ahí, no nos damos cuenta que no sabemos algo. Y hay un segundo momento que es la incompetencia consciente. Es cuando te das cuenta que no sabes de algo. Solo sé que no sé. Que eres consciente de que tienes una necesidad. De que hay algo que no has aprendido, que no has incorporado y que necesitas desarrollar en ti. Y ya tomas conciencia de que eso, si lo tuvieras, o te das cuenta que como no lo has tenido, no has podido conseguir un resultado determinado. Y solo te das cuenta cuando no lo consigues. O sea, que no conseguir las cosas también tiene sus cosas buenas, porque te pone en set y te ayuda a pensar el por qué no, el por qué no lo he conseguido. Hay un tercer momento en el desarrollo del aprendizaje y la competencia que es ser competente conscientemente. Sí, todos estos momentos que yo estoy describiendo aquí los estamos viendo en todo momento en nuestras aulas. Ser competente de que, o soy consciente de que soy competente, es decir, he adquirido la habilidad. Lo sé hacer. Sabemos que sabemos. Y sabemos que ya forma parte de nosotros. Y hay un cuarto nivel que es la competencia inconsciente, que es cuando ya tú has automatizado y has incorporado ese proceso, esa competencia, esa habilidad, esa destreza, ya la has incorporado de manera inconsciente. Hay muchísimas, yo diría que el 80 o 90% de las decisiones que tomamos y de los aprendizajes que hemos acumulado, los manifestamos de manera inconsciente. No somos conscientes de que lo hemos aprendido y lo que hacemos es ponerlos en práctica en el momento en que la realidad no lo demande. Y es una cosa que el cerebro automáticamente activa y nos condiciona a hacer. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que estamos acompañando permanentemente estas etapas dentro del proceso de aprendizaje. Y es como una especie de escalera en la que tenemos que ir creciendo, pero una escalera que vamos haciendo hacia arriba y después baja, porque vamos siendo siempre incompetentes en algo. ¿Entiendes? Siempre vamos a ser incompetentes en algo. El proceso hasta el día que nos morimos es un proceso, como siempre digo, de la incompetencia inconsciente a la competencia inconsciente. Y es un proceso que vamos a estar viviendo siempre, a lo largo de nuestra vida, nos guste o no nos guste. Entonces, dicho esto, y habiendo hecho esta introducción, a mí me gustaría poder conversar con ustedes sobre estos temas y saber cuál es la percepción que ustedes tienen sobre las cosas que yo he comentado aquí y cuáles son estos aspectos que yo he puesto encima de la mesa como que son muy fundamentales, y de ser posible que a lo largo del discurso les he venido hablando de muchas competencias y les he hablado de competencias docentes y qué competencias son las que necesitamos para poder acompañar esos procesos emocionales, esos procesos de crecimiento y esos procesos de aprendizaje. Yo nada más les voy a decir de manera rápida 4 o 5 competencias. Una de ellas es la competencia de gestión del cambio. Otra es una capacidad comunicativa desarrollada y bastante con un nivel alto. Ser capaz de resolver conflictos en los espacios educativos. Gestión de la diversidad y la multiculturalidad en nuestras aulas. El trabajo en equipo. Creatividad e innovación. Muy importante, el uso y manejo de nuevas tecnologías, porque en el contexto que estamos hablando, la tecnología se convierte en un aliado estratégico para estos procesos, porque no puede ser de otra manera, es la manera en la que se puede hacer algo, que es la tecnología y las diferentes herramientas. Gestión del estrés y las emociones, esto es importantísimo. Yo tengo muchos alumnos y que he tenido el gusto de poder enseñar de manera online, que muchísimas veces después que termino las clases les digo, quédate conmigo. Porque el principal trabajo que hago yo
yo evalúo durante mi clase los problemas que tienen mis alumnos y muchas veces en un entorno fuera de la sesión de clase, muchas veces tengo que dedicar un buen tiempo a escuchar a mi alumno, a saber qué le pasa, a saber por qué está así, por qué asume este comportamiento, una actitud que incluso con la cual él no está contento, porque si alguien no está contento con algo, ahí hay una oportunidad. Si la gente cree que está contento con algo, pues probablemente ahí el margen de oportunidad de cambio es menor. Pero bueno, si tiene ganas de cambiar, pues, o de evolucionar, o de crecer, o de aprender, pues también te lo pone más fácil. El problema viene cuando hay alguien que te dice claramente no. No, no me interesa, no quiero, no, y asume una postura, vamos a decir así, hermética, reactiva, incluso agresiva, y entonces tú también tienes que saber acompañar ese proceso, darle tiempo al alumno, decirle que estás ahí, ofrecer tu apoyo para que pueda después él solo, porque muchas veces las personas solas nos damos cuenta de nuestras actitudes que tenemos y muchas veces después decimos, me he equivocado, se me fue, no lo he hecho bien, podía haberlo hecho mejor. Sí. Y hay veces que también hay que saber darle tiempo al alumno y no agobiarlo con cosas que a lo mejor te quieren un tiempo, una espera y una... Sí. Con todo esto que les he dicho, y así para no incumplir con el horario, creo que llevo ya una hora bien hablando, o una hora y algo hablando, pues me gustaría que, de ser posible, que estoy seguro que muchos de ustedes deben haber sentido algo cuando les he explicado todas estas cosas, porque son formadores como yo, podamos compartir algunas opiniones o responder algunas preguntas. Y nada, darle las gracias a todos por hoy sábado. Para mí es sábado, yo estoy en casa y lo hago con muchísimo gusto, pero que ustedes hagan el esfuerzo por estar ahí es algo que hay que aplaudir. Les mando un fuertísimo abrazo y nada, decirle a Federico que estoy a la disposición para lo que él considere oportuno y que bueno, aquí abierto a conversar. Don José Manuel, tenemos aquí una consulta. Nos pregunta Evelyn Apu, ¿qué recomienda para guiar al estudiante a definir lo que quiere, estando de por medio de esos miedos, esas inseguridades, para que ese estudiante logre el éxito? Bueno, lo primero que hay que hacer es escucharlo. Fíjate que esto lo he dicho muy claramente. Escucharlo, que te cuente, que te explique, para tú entender de dónde vienen esos miedos, porque muchas veces no sabemos los miedos de dónde vienen. Mira, cuando el ser humano aprende comunicando, o sea, si un ser humano se encierra y no habla o no comunica, que incluso, hay que decirlo, que encerrado y callado y en silencio está comunicando muchísimas cosas. Hay que decirlo que siempre comunicamos, siempre comunicamos. Si la comunicación es un proceso fundamental, ese es otro gran reto para nuestra especie, es manejar bien los procesos comunicativos. Por eso siempre hablo de la comunicación como uno de los grandes retos, no solamente la coherencia, sino la comunicación. De hecho, detrás de la mayoría de los problemas o dificultades por las que atraviesa un ser humano en sus diferentes ámbitos, hay un problema de comunicación. No, es que yo dije, es que yo quise decir, es que tú entendiste. Es que, claro, si no me expresé correctamente, no elegí las palabras adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un docente cuando tiene un alumno con estas particularidades? Escucharlo. Pero fíjate, escucharlo siendo real y verdadero. Muy verdadero. Como tú no seas consciente de lo verdadero que tienes que ser, un alumno solo abre su corazón cuando considera que el otro que tiene delante no es alguien que está arriba de mí, es alguien que está a mi nivel. Y esto es un esfuerzo que desgraciadamente en las sociedades en las que nos hemos criado son sociedades piramidales. Venimos de una cultura piramidal. Entonces, una cultura piramidal no permite ese diálogo de tú a tú, siempre y cuando yo sea el docente y tú seas el alumno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, que el alumno sienta que tú estás en su nivel, que lo que le pasa a él a ti te interesa y a ti te importa. Pero de verdad, y este es otro gran reto, la credibilidad, ser creíble. Ser creíble, ser auténtico. La autenticidad es fundamental. No hace falta montar un personaje, no. Hace falta ser uno mismo con sus defectos y sus virtudes.
Cuando tú eres capaz de crear, fíjense la experiencia que yo siempre tengo. Yo lo primero que hago en mis clases es empoderar a mis alumnos y decirles, ustedes son los protagonistas. Este curso no va a salir bien si no es con ustedes. No me van a poder responsabilizar a mí de esto. ¿Ok? No lo van a poder hacer. Porque mi papel es facilitar. Mi papel es ayudar. Pero el conocimiento, las habilidades y las destrezas las tienen ustedes. José Manuel, disculpe. Y lo que no tengan, se los doy. Entonces, ¿qué quiere? Termino rápido, Ginette. Y lo que no tengan, se los doy. Pero es fundamental que hacerlo desde la humildad, la honestidad, la credibilidad, facilita todo proceso. Porque cuando la gente comunica, desbloquea. Cuando la gente habla de sus miedos, se libera. Incluso hablando se da cuenta y escuchando otras experiencias se da cuenta que él ha construido una realidad individual y personal que es una realidad que le está, de alguna manera influyendo en esos miedos. Entonces, claro está, hay que hacerlo desde el diálogo, la conversación, desde el acompañamiento y sobre todo relativizando en todo momento, dando la importancia que tiene, pero sobre todo relativizando en todo momento que eso que le está pasando es algo que es normal. Obviamente si estamos en el marco de la normalidad, porque nos podemos encontrar en el aula con muchísimas situaciones que a lo mejor no están en nuestras manos resolver y las tenemos que pasar a un profesional especializado para o derivar a la persona o pedir a los padres o llamar aquí, para llamar la atención sobre algo que está pasando que no es normal. Ya siempre digo la normalidad con comillas, porque hay veces que con la excusa de la normalidad metemos a un grupo en la normalidad y excluimos a muchísima gente. La normalidad somos todos, pero claro, con nuestras diferencias individuales, con nuestras maneras de ser, y muchas veces este proceso lo tenemos que saber gestionar. Pero ya les digo, ante una situación de este tipo, diálogo, comunicación, aceptación, respeto por el otro, sí, muchísimos de estos procesos se descongelan y ¡pum!, se producen milagros. Pero claro, si no somos capaces de crear esos espacios, ¿por qué? Porque las personas llegan al aula con experiencias anteriores que no les han permitido eso, pero si tú se los permites, pues probablemente todos esos procesos se desbloqueen y el alumno tome el control de su proceso y los resultados les pueden sorprender. Muchas gracias, don José Manuel. Más bien, y tenemos varias consultas más. Vamos a intentar por tiempo responderlas todas. Nos pregunta Adelio Mora, ¿qué sucede con el efecto de cambio tanto para docentes como para el estudiante si tienen ese problema de enfrentarse a la tecnología? Sencillamente, enfrentarla. No hay ninguno. Es decir, si tú sabes que la tecnología va a ser la solución de los propósitos y objetivos que tú tienes, pues a por la tecnología. Y a enfrentar mis miedos, y sin miedo ninguno, sin ningún tipo de... O sea, yo este año he aprendido más tecnología que en toda mi vida. He utilizado en mi docencia más de 4 plataformas para enseñar. Entonces yo pregunto, ¿a quién le han hecho el favor? ¿A mí? A mí me han hecho un gran favor. O sea, que es que esto no... Además, también, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, los problemas de la tecnología los tenemos las personas que tenemos más de 40 años, o de 30 para arriba. Pero las personas jóvenes que estudian hoy en la universidad no tienen problemas con la tecnología. De hecho, hay un momento en este proceso que yo he tenido que es, le he cogido cariño a la tecnología y a estas conferencias y a estas conversaciones que antes no se me ocurría, no lo concebía. Y ahora soy mejor persona porque puedo hablar por las dos vías y puedo sentirme cómodo, tranquilo, tener un diálogo razonable con la gente, hacer reuniones de trabajo. O sea, ya hasta prefiero en muchos casos quedarme en casa en vez de ir al despacho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que he aprendido, he asumido y me he empoderado con que esta forma de trabajo es una forma que también puede dar resultados. Virtualidad, que es la conferencia que van a recibir posteriormente, no es sinónimo de improductividad. No me niego a pensar eso. Puede haber situaciones en las que la gente sea improductivo y puede haber situaciones en las que la gente es muy productivo. El gran problema de la tecnología es usarla con racionalidad, es usarla con equilibrio, porque también estar conectado durante muchas horas a una máquina de esta también tiene efectos sobre la salud de las personas.
Así es, don Pepe, nos sentimos muy empáticos con todo lo que usted nos dice y nos pregunta también don Walter Chávez, ¿cómo puede afectar el proceso de aprendizaje, adaptación, inconsciencia, el confinamiento a la que se están enfrentando estas generaciones? Claro. Sí, a ver, primero hay que ver el confinamiento. Mira, yo siempre digo que no hay palabras más dichas sino mal interpretadas, que no hay enfermedades sino pacientes. Pues sí, aquí también hay que también llevarlo al campo de la escuela. Hay alumnos y alumnos. Hay alumnos que esta situación le han producido, y personas, y hay profesores que esta situación les ha producido inconformidad, incluso ha tenido efectos sobre la salud emocional de muchas personas, pero claro está, habría que analizar por qué. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que eso pase? Entonces quiere decir que lo primero que hay que hacer es personalizar ese análisis y llevarlo. Obviamente es un proceso de cambio y los cambios generan resistencia y miedos. Pues tenemos que saber identificar esos miedos y saber trabajar sobre esos miedos, porque a lo mejor esos miedos son irracionales, no tienen un argumento, no tienen un fundamento. Sencillamente están en nuestras cabezas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo siempre digo, enfrentando. Yo estoy acompañando. Yo a mis alumnos como me dicen, profe, que esto no lo sé hacer. Digo, no lo sabes hacer ahora, pero lo vas a saber. ¿Has hecho algo por saber cómo lo quieres hacer? No. Pues ¿cómo lo vas a saber si no lo has hecho? Sí, vamos a aprender, vamos a enfrentarnos, vamos a equivocarnos. El error es fundamental. Entonces, por lo tanto, ningún problema, mucha normalidad, mucha naturalidad. Hay mucha gente que esta situación la está tocando, pero ¿sabes por qué está tocando a mucha gente? Porque si le hemos dedicado poco tiempo a desarrollar esa parte de nosotros, esa emocionalidad de nosotros, esos comportamientos emocionales adaptativos que nos permiten después enfrentar esos cambios que estamos experimentando. Entonces nos damos cuenta con la crisis de que nos deprimimos, no estamos tristes, estamos ansiosos, pues bienvenidos los que estén así, porque solo así pueden saber cómo cambiar las cosas. Si no se dan cuenta que eso les pasa, pues entonces ¿cómo pueden cambiar eso? Pues precisamente darse cuenta de eso es lo que permite que a partir de ese momento emprendamos acciones para poder mejorar nuestro estado emocional, y obviamente si mejoramos nuestro estado emocional, la disposición que vamos a tener para aprender es mucho mayor. Don José Manuel, muchísimos comentarios de felicitación y de agradecimiento por la utilidad de la información que nos ha transmitido usted durante esta mañana. Nos dicen que muchas gracias, que muy interesante, que muchas gracias por su fluidez, por su sencillez, por lo directa que fue su ponencia. Y nos hablan también de la relevancia de ese enfoque humano en la relación con el estudiante por encima de, más allá de los tecnicismos y de los contenidos. Así que yo creo que definitivamente ha sido una mañana muy provechosa. Le agradecemos muchísimo siempre su disposición de ayuda para con nosotros. Sabemos que ya es el final de la tarde allá donde está usted y le agradecemos de verdad muchísimo por habernos acompañado. Y a ustedes, compañeros tutores, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos. Me gustaría para que puedan levantarse. Adelante, don Pepe, por favor. Usted decía una cosa, decirle, miren, el mundo está lleno de retos y retos y de situaciones complejas. Así Lo es. que si magnificamos esas situaciones, pues entonces nosotros seremos víctimas. Pero si decidimos ser protagonistas, pues la importancia que esas situaciones tienen van a bajar su intensidad. Entonces yo los invito a que sean protagonistas y a que hagan lo mismo con sus alumnos. O sea, sentir todo esto es normal, no es raro, pero sí invito a la escuela y a la universidad que de alguna manera, si pueden ayudar a acompañar a esos profesores que más dificultad tienen o que le está costando más, ya han visto que les he dado algunos elementos sobre cómo acompañar un proceso de cambio, pues hay que hacerlo. Y estas sesiones sirven para eso, también para darnos cuenta de qué es lo que podemos hacer. ¿Vale? Les mando un fortísimo abrazo a todos, gracias a la universidad, como siempre, a Ginette, a rector de la universidad, a Rodrigo, a Federico, y nada, seguro que nos vamos a estar viendo en el futuro. Les mando un fuerte abrazo y sean optimistas que de esto vamos a salir seguro. Así es, don José Manuel. Nos vamos con ese buen sabor de boca para ser mejores personas y también mejores tutores de esas personas que están en nuestras manos. 5 minutitos de receso
y vamos a hacer un receso con buena música. Tenemos al ensamble de percusión de la Universidad Estatal a Distancia. Nos vemos de nuevo en 5 minutos.